sino la primera empresa del Grupo Mondragón, que era una situación de crisis como esta, más o menos, o más terrible, porque en aquellos años se pasaba hasta hambre, peor, ¿no? sí. Bastante peor. Y bueno, pues era un grupo, bueno, pues no había solución, y el párroco de Arrasate, Mondragón, que es el pueblo que está un poco más allí, que ya no es pueblo, que ya es ciudad prácticamente, pero entonces era un pueblo, pues era una persona muy movida, José María de Arizmendabarrieta, que, bueno, pues viendo esa situación, era una persona con mucha energía, con mucho carácter emprendedor, con mucho coraje y con una vocación muy fuerte de su profesión, y dijo que había que hacer algo. Entonces reunió... Lo que hacemos es, bueno, lo que hacen los alumnos es, al principio de la titulación montan su propia empresa, su propia compañía, que es una empresa real, que tiene que salir al exterior y conseguir sus objetivos como cualquier otra. Va dentro de su proceso de aprendizaje, el trabajo en equipo es fundamental, entonces pues, este es uno de los espacios que utilizan pues, para poder hacer su trabajo como empresa. Entonces a esto le llamamos nosotros la Office. Entonces en estos momentos tenemos 2 cursos, 4 compañías y pues, aquí tendríamos 4 espacios, pues cada uno de una compañía diferente. Si son 5 días de trabajo a la semana, pues 4, bueno, pasan aquí y luego tienen que ir a visitar a los clientes, tienen que desarrollar los proyectos, pero bueno, un poco ni hay clases, sino que es un poco el autoconocimiento. Así que hemos tenido que adaptar un poco nuestra forma de trabajo, entonces sí que tenemos la parte de formación básica, que es obligatoria para todas las titulaciones, 60 créditos, que tienen en primero y en segundo. Entonces un día a la semana, los lunes, pues tienen una formación más tradicional. Hay una serie de talleres o asignaturas, entonces viene un experto y un poco pues les enseña, y a través de trabajos, casos y demás, pues bueno, ellos van aprendiendo. Y el resto del proceso es, ellos lo autogestionan. Entonces se basa fundamentalmente hay una liburutegi, una biblioteca que está aquí, entonces ellos a través de los libros que van leyendo y los ensayos que van haciendo y cómo van poniendo en práctica eso que han aprendido en el libro, eso es un poco lo que va generando su conocimiento. Era pues poner en marcha proyectos empresariales, pero no sabían cómo, entonces partiendo de cero prácticamente generaron un primer proyecto que tenía que ver con la máquina de herramienta, cuya fábrica ya está ahí, que es Ulma, una de ellas, pues esta es otra de las aulas. Esta es la de aquí hay una y otra. Aquí es donde, bueno, pues ponen en común, pues no más tiempo, ¿no? Porque antes estaba en el otro edificio, este edificio es de nuevo, es del año pasado. Se hizo. Sí, ETEO es el antiguo nombre de empresariales, que era un centro de formación profesional que surgió de la idea del cura de Arizmendiarrieta. Arizmendiarrieta, claro, lo primero que hace falta para poner en marcha algo es formación. Si no sabes cómo se pone un negocio en marcha, luego también hace falta dinero, ¿no? En aquel momento, pues gente libre, pues no se le prestaba dinero. ¿Qué hicieron? Pues crear su propio banco. Y se quedó Caja Laboral. Pues su propio banco se financiaba sus propios proyectos. Ahí comenzó el germen de lo que al final sería el Grupo Mondragón. Que, bueno, pues sobre todo a trabajar en máquina de herramienta, luego pasó al sector de distribución, con Noski, con un montón de cosas. Ahí es donde se dan los tipos formativos, porque aparte de las carreras, de los grados de empresariales y liderazgo, también se imparten. Son salas de reuniones. Ciclos formativos de gestión comercial y marketing, de secretariado y administración y finanzas, que son de 2 años. 1 año y medio lectivo y medio año de prácticas en empresas. Salas de reuniones, aquí mismo acabo de estar yo con los alumnos de Lane, del segundo de Lane, con el cual ya llevamos desde el primer grado, desde el primer curso, trabajando. Yo represento también a una asociación que se llama Arquide, que es una asociación sin ánimo de lucro que lleva una ovejita, no sé si habéis visto en los coches, que es la que gestiona. Entonces lo que han hecho este grupo de alumnos es asociarse con esa asociación para desarrollar todo un sistema de ventas de camisetas, de pantalones, en fin, es montar una empresa. Yo soy el presidente de esa asociación, entonces somos socios. Nos hemos asociado, nosotros que somos profesionales de nuestros sectores, pero tenemos nuestras empresas, colaboramos con los alumnos, pero en pie de igualdad.
Ellos son nuestros socios, nosotros somos sus socios y hacemos negocios juntos. O sea, todo como en la realidad, ¿no? De hecho, es realidad lo que está sucediendo. Y hoy hemos estado hablando, aquí nos hemos reunido, este ventanal es impresionante, Oñati es un pueblo pues medieval, que todavía tiene sus torres de los que se llaman los jaunchos. Ahí vivía el duque. Exactamente. El duque de Oñati. Bueno, en todos los Euskal se vivió una guerra, pero como muchos sitios en la Edad Media, guerras civiles, ¿no? Entre jaunchos, entre caciques locales de unos y otros. Entonces aquí existían en Guipúzcoa los oñacinos, los que eran del clan de Oñate, y de los gamboínos, de Gamboa. De hecho, Oñati fue independiente. Eso es lo que iba a decir, hasta 1846. Oñati fue la famosa Universidad de Oñati. Pues Santi Spíritus está aquí, que si queréis luego dais un paseo porque es algo impresionante, es un monumento precioso, un barroco vasco. Mirad, estaba prohibido, ahora se puede hablar. Pero hay unos sitios ahí con cristales, que es donde es la zona de silencio, son esas aulas pequeñas. Todo lo demás puede hablar. Entonces las zonas de silencio son estas y en lo demás pues medianamente se puede hablar. Porque las bibliotecas, como las bibliotecas antiguas, eran lugares de encuentro, foros, y esto pues recoge un poco esa idea griega de la biblioteca, o egipcia, depende, o babilónica, como quieras verlo. Tiene las mejores vistas, sin duda. Es un edificio transparente. Ahí está la universidad. Ahí enfrente, justo enfrente de la iglesia. Y aquí lo ves muy bien. Sí, veis, sí se ve. Y lo que tenéis ahí enfrente es Agoña. Hoy está precioso, la verdad es que cuando venía esta mañana está alucinante, alucinante. Ahí está la Escuela de Pastores, la Escuela de Pastores más antigua de España, que ahora hay en Asturias otra, hay en Andalucía, pero aquí lleva 15 años. Fue pionera en Europa, junto con la de Montarnor, que son socios. Un auténtico ejemplo de aprendizaje y de innovación, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo ahora es que esto ya ha crecido también, aunque es una universidad pequeña, lo cual yo creo que es bueno. Si eres pequeño puedes trabajar mucho mejor en innovación, etc. Pues creo que son 7.000, 8.000 alumnos, lo que tiene la universidad en su conjunto, pero lo cierto es que tiene una gran capacidad de innovación, y de hecho, bueno, pues ahora mismo el Estado español pues es pionera en la generación de la diversificación, o sea, si se centró en la industria, ahora mismo está pasando al sector terciario e incluso al cuaternario, ¿no? Es decir, el Basque Culinary Center, la Facultad de Gastronomía y Ciencias Gastronómicas, está inaugurada en Donosti, pues es puntera en este aspecto, ¿no? Y ya tiene sus cursos y tiene sus... De alumnos, vamos, totalmente internacionales. Exactamente, o sea que tiene una vocación internacional. Y bueno, hacia otros sectores, es decir, que la universidad está abierta a cualquier área en la cual pues haya una capacidad de gestión y de negocio para poder generar nuevos profesionales en nuevas áreas, ¿no? O sea, la capacidad de innovación aquí es muy fuerte, ¿no? De hecho, creo que ahora vamos a ver los laboratorios y Bueno, pues otra aula diferente. Sí, este es un laboratorio de ideas, ¿no? Ideas, sí. Donde lo que se trata es de relajarse un poquito y de trabajar, porque ya sabéis que la mayor parte de las ideas ocurren en los sitios más insospechados, ¿no? Como la ducha o de noche cuando estás consultando con la almohada, etc. Entonces, bueno, como aquí duchas y almohadas pues es un poco difícil de colocar, pues se ha hecho este espacio para relajarse un poquito, ¿no? Que todavía está en formación, porque no puede colocar libros, en fin. Pero bueno, de alguna manera es un lugar un poco diferente, Ya está dando de sí. Eso, para poder pensar, ¿no? De hecho, de ahí bajan unas cápsulas, las colocas en el cerebro y van surgiendo ideas constantemente. Y bueno, se trata un poco de generar espacios un poco diferentes, ¿no? Más relajados, o menos relajados, depende. Depende del trabajo que se quiera realizar. Esa es un poco la idea.
Como decía, es una universidad pequeña, las grandes cosas empiezan por pasos pequeños. De hecho, todo este gran grupo lo constituyen 25 personas. Está De hecho, las empresas de MCC, del grupo, vamos, están en todo el mundo. Sí, sí. Tienen filiales. China, India, América, Estados Unidos, Sudamérica, en todas partes. Ha crecido y se ha diversificado. Pero para todo esto ha sido la cooperación, no la competición. Compite, sí, pero con una herramienta que se llama cooperación. Cooperar es competir. De hecho, yo creo que es la herramienta del siglo XXI. Si no te agrupas, es difícil que puedas sobrevivir a todas estas cosas. Y en ese aspecto yo creo que bueno, pues, que tiene una consistencia y una coherencia demostrable a lo largo de toda su trayectoria.